La Cámara de Diputados durante la madrugada le dio media sanción al proyecto de presupuesto, pero no aprobó el endeudamiento para obras. Aprobación en general, pero no en particular, yendo artículo para artículo. No acompañaron. 29-19 fue el resultado de la votación en la Cámara Baja. El proyecto inicial que había presentado el oficialismo, después un proyecto de la oposición, después otro intermedio. Lo cierto es que no tiene habilitación para tomar deuda en dólares para el plan de obras que tenía previsto el gobierno de Suárez para este año, entre ellos la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el famoso GIRSU, y tampoco se lo habilita a tomar deuda para pagar deuda vieja, lo que se llama rollover, 6.500 millones de pesos por un lado, 300 millones de dólares por el otro. No consigue en la Cámara Baja esto el oficialismo. Lo cierto es que todavía le queda una carta para jugar en el Senado. Si en el Senado consigue la aprobación, tal como venía el proyecto original, después tiene que volver a diputados, se habilita nuevamente el debate y quizá, ¿por qué no?, allí puede llegar a conseguir el número suficiente. Necesita 32 votos para obtener aprobación de toma de deuda. Las leyes económicas necesitan, sí o sí, las 2/3 partes de la Cámara para lograr la aprobación. Son 48 en total, con 32 le alcanzaba al oficialismo. Le dije 29, sí, con 29 cerró y no consiguió el pulgar arriba o la luz verde en la Cámara de Diputados. Se lamentó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, del resultado, apuntó al justicialismo, pidió que den explicaciones respecto de esto, incluso aventuró que tendremos un año muy difícil, que no se podrá negociar claramente los sueldos en el ámbito estatal en las próximas paritarias y que incluso va a haber destrucción de puestos de empleo. Esto va a derivar en el ritmo de inversión pública, prácticamente paralizarlo. Lo vamos a trabajar. Ahora yo pondré las limitaciones, pero cada uno de los ministros verá dónde puede aplicar los ajustes que votó la oposición el día de ayer, ¿no? Un parálisis de la obra pública, eso es empleo, ¿no? Una economía con la recesión como la actual, acá lo que se está generando es destrucción de empleo. Se venía dialogando, ¿no? Acá hay un problema de unidad de la oposición o de falta de liderazgo, bueno, problemas que deberá explicar la oposición por qué estas desinteligencias termina pagando la provincia de Mendoza, ¿no? Acá se está diciendo que no a tres opciones de obra muy importantes que venimos trabajando desde mayo del año pasado, ¿no? Esquemas que, reitero, acá a mí me preocupa mucho el doble discurso, el discurso distinto en Buenos Aires que acá, ¿no? Va a haber que readecuar en muchas áreas. Por ejemplo, no es admisible que no se haga absolutamente nada en materia de vivienda. Algo vamos a tener que hacer. Bueno, sectores productivos que tienen planes de asistencia, el más conocido, pero hay muchos otros, el de asistencia al sector vitivinícola, bueno, va a tener que ser más chico. Y eso lo vamos a observar absolutamente en cada una de las áreas. Transporte, el subsidio al transporte es muy grande, más con el intento, con el gran esfuerzo que se está haciendo para mantener para mantener congelado el boleto por 180 días. Eso también va a tener que ser revisado. Obviamente va a tener un impacto hasta en las discusiones salariales. Decir que esto no lo va a tener, estaríamos mintiéndonos. Bien, y la oposición le apunta a Cornejo, ¿por qué? Porque dice uno de los referentes del peronismo local, Lucas Silardo, que es la sombra de Cornejo la que está detrás de todo esto y que no lo deja gobernar a Suárez. Dice, a Suárez le faltó cintura política, eso lo dice Lucas Silardo, en la negociación, sino que fue por el todo o nada, y si le salía nada, echarle la culpa al peronismo. Dice una estrategia que viene más del lado de Cornejo que del lado de Suárez, que es un hombre más dialoguista. Lo cierto es que le apuntan a él y dicen que el doble discurso al que apuntaba Nieri de la nación y la provincia no tiene nada que ver aquí, sino que es básicamente la estructura de las cuentas de Mendoza las que no permiten al peronismo acompañar esta posibilidad de que el gobierno vuelva a endeudarse. El gobernador Suárez, a través de su vocero, que fue el presidente de la Cámara, Lombardi, decidió avanzar diciendo todo o nada. Es decir, o vamos por todo, si no, no nos den nada. Y le vamos a echar la culpa al peronismo. La verdad que es tristísimo, nunca había pasado esto en la Cámara, que un presidente de una Cámara exponga así a un gobernador. Mi recomendación humilde es que el gobernador tiene que empezar a gobernar la provincia. La sombra de Cornejo gobernando esta provincia no le hace bien. El presidente de la Cámara
pareciera que trabaja para el adversario político. Realmente lo que ha sucedido ayer es escandaloso. La deuda de Mendoza es muy alta, estamos al límite, el país está en una situación y nosotros no podemos obligar a que todos los mendocinos paguen la escandalosa deuda que ha generado Cornejo por un capricho de un ex gobernador que no quiere explicarle a los mendocinos el desastre que le ha dejado al gobernador Suárez. Ha intentado durante todo este tiempo dividir al peronismo, no lo ha podido lograr y esa ha sido su impotencia. Creo que tiene que transformar esa impotencia, ese desmanejo, esa falta de cintura política que hasta ahora ha tenido el gobernador Suárez, lo tiene que transformar en voluntad política y poner una mesa de discusión que pueda sacar lo más razonable para la provincia, y esperemos que ahora en el Senado el gobierno retome la cordura, retome el diálogo, retome las riendas de la cuestión. Hay senadores de mucha experiencia y que no suceda la barbaridad o el desmanejo que hubo ayer en la Cámara de Diputados por parte del presidente Lombardi. Bueno, previo a todo esto hubo una serie de negociaciones, propuestas, contrapropuestas y también sacaban cuentas a ver si les daba o no para la aprobación. ¿Cuánto faltaba? Sí, lo que para está claro aprobar? es que no hay que contar las monedas antes de tener en el bolsillo, porque después te pasa esto. Claro. Pero en definitiva lo que nosotros planteábamos ayer era esto. El oficialismo con sus aliados tenía 30 votos. En el arco opositor estaba el peronismo con 17 y uno del Frente de Izquierda de los Trabajadores, 18. Para obtener los 32 solo que tenía que conseguir 2 legisladores de la oposición que lo acompañaran. Ya tenía los 32 y acá no estaríamos discutiendo absolutamente nada y Suárez estaría celebrando tener una media sanción para su proyecto de presupuesto. No solo no se consiguieron esos 2 votos, sino que uno de los que se contaba como propio se dio vuelta. O sea que más allá de que a última hora de ayer hubiese conseguido el oficialismo seducir a 2 legisladores del peronismo para que acompañaran, no contaban con que Martínez Guerra, del Partido Intransigente, se diera vuelta y se alineara con la oposición. Dicen desde el PI, nosotros ya lo habíamos adelantado, que íbamos a votar junto con el Frente de Todos. Ojo, sacaban la cuenta, pero nosotros ya habíamos dicho que no. Bueno, hoy hablamos con Martínez Guerra, que es el hombre quizá que estuvo en el centro de la escena, porque de los 30 contra 18 terminó 29-19, es decir, un voto. Claro. Mirá si por ese voto hubiese sido, bueno, hoy ya es el peronismo el que dijo en su totalidad que no, pero mirá si hubiese sido solo ese voto, ¿qué estaría pasando hoy en el 4º piso de calle Peltier? Bueno, esto decía Martínez Guerra. Yo creo que la política se construye con consenso, es decir, vos decís, bueno, yo soy oficialismo, vos sos oposición, aprobemos la ley madre y pongámonos de acuerdo en que si podemos o no podemos endeudarnos. Yo esperé eso. Ayer no se dio esa circunstancia. Ayer no había consenso. El justicialismo directamente decidió votar todo en contra y Protector en algunas partes sí y otras partes no. Entonces yo no logré mi objetivo, que mi objetivo era que por lo menos saliera con consenso, con más de 32 diputados, que era lo que necesitaba el oficialismo para que se aprobara el endeudamiento. Yo estaba de acuerdo con el presupuesto, pero no estaba a favor del endeudamiento externo. Entonces yo tenía ese condicionamiento, porque eso es un condicionamiento político, ideológico de tu partido o tu propio. Pero podemos charlarlo, o sea, si estamos todos de acuerdo, en política se pone uno de acuerdo y bueno, hace las cosas. Pero no se dio ayer, entonces yo no podía estar en contra de mis principios. Y vamos a hablar ahora con Marcelo Torres vía Skype sobre esto que estábamos mostrando, ¿no? Distintas versiones y repercusiones al día siguiente, no, en realidad es el mismo día porque se votó a las 4:30 de la mañana aproximadamente en la Cámara de Diputados este proyecto de presupuesto. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy bien. Bueno, contanos tu lectura, por favor. Primero que hay que hacer acá es, en definitiva, es tomar conciencia de que la clase dirigente todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Esta clase dirigente que tenemos en este momento, y aunque pareciera ser un comentario salomónico que reparte culpas salomónicos, la culpa es de la clase política de lo que nos va a pasar a los mendocinos a lo largo de todo este año. Porque hubo intransigencia del peronismo, particularmente de la Cámpora, del sector del kirchnerismo, que es quien hoy está dominando el peronismo de Mendoza. Sin ninguna duda hubo, Daniela, una intervención del gobierno nacional, particularmente de Anabel Fernández Agasti, quizás el ala que comparte Alberto Fernández con el gobierno nacional, que es el ligado a Cristina Fernández de Kirchner, que bajó una línea y alineó al peronismo detrás de la intransigencia del kirchnerismo, que en algún momento ya había manifestado sus dudas, y una negativa que se transformó en una negativa total al endeudamiento para financiar obras públicas y parte del rover. Eso por un lado. El peronismo se alineó con eso, hizo primar la unidad antes que la división. Hubo una clara línea en ese sentido
que lo fue cumpliendo y por eso es que votó como votó, lo venía adelantando. Por el lado del oficialismo quizás se apresuró, tenía todavía un margen de luz, una ventana para seguir discutiendo y analizando 2 meses quizás sin presupuesto. No iba a ser tan doloroso para la provincia como esto que tenemos hoy, donde sale a la luz que el gobierno no tenía otro plan que el endeudamiento para hacer crecer a la provincia o para mantener más o menos en pie la obra pública, porque es un presupuesto que se hizo condicionado a un rollover que finalmente no consiguió cuando lo pudo haber conseguido la semana pasada. El propio gobierno fue por todo y se quedó prácticamente sin nada, con este afán de culpar a un sector de la oposición. Tiene razón algunos dirigentes de la oposición cuando dicen nos quisieron culpar a nosotros. Pero por otro lado también el oficialismo tiene razón cuando dice, cuando habla de este empecinamiento, que a veces no tiene mucha explicación de parte de un sector del peronismo, que por pegarle a Cornejo deja a la provincia prácticamente sin la posibilidad de crecimiento. Lo que se viene ahora, bueno, algo lo decía Nieri, ¿cuál es el plan? Es la pregunta. Bueno, el gobierno no parece tener otro plan que el ajuste, porque en el Senado no va a pasar otra cosa que lo mismo que pasó hoy en diputados. Va a ser muy difícil revertir esto y que el peronismo vote en disidencia de lo que sucedió en diputados. Entonces, ajuste. El sector vitivinícola se va a quedar seguramente con menos recursos y hay algo que puede llegar a preocupar y mucho, ya no solo al nivel de la negociación salarial, que se sabía que, por ejemplo, en la cláusula gatillo, que no se tenían recursos, los gremios estatales no iban a contar con ella. Seguramente esto ya está prácticamente descartado, pero el ministro Nieri mencionó el subsidio al transporte. Esto es probable que también se revea en las próximas horas. El gobierno se va a tomar unos días para rever este presupuesto que está saliendo de la legislatura y ver en qué sectores seguramente se va a cortar, echándole la culpa seguramente a la oposición. Las culpas fueron repartidas, hubo apresuramiento de parte del gobierno por un lado y una intransigencia pocas veces vista de parte de la oposición. Es la primera vez que sucede que un gobierno que recién arranca, como el de Suárez, se queda prácticamente sin lo que está pidiendo y la mordaza en las manos en su primer año de gestión, Daniela. ¿Y no hay chances, digamos, de que pueda haber otra vuelta de tuerca al pasar por el Senado y volver a diputados, según tu visión? Es lo que te estoy diciendo. Me parece que no. Aparentemente no va a suceder eso, a no ser que en estas próximas horas que tenemos un fin de semana extra largo, las posiciones se revean. No parece que sea ese el camino por todo lo que se ha dicho hoy. Han sido acusaciones muy fuertes de parte de unos y de otros, el gobierno responsabilizando a un sector del peronismo y ese sector del peronismo ligado con el kirchnerismo, pegándole muy duro a Lombardi, por ejemplo. Lo ha tratado de ineficiente el presidente de la Cámara de Diputados. Lombardi es un hombre del cornejismo, es un hombre de confianza de Alfredo Cornejo, y por pegarle a Cornejo lo están desautorizando también a Lombardi. Es cierto que Lombardi en su momento, quizás por falta de información o por muñeca política, no vio la que se venía. La semana pasada el gobierno, el oficialismo podría haber contado con parte del rollover y quizás con parte del endeudamiento a ser discutido más adelante, mientras el gobierno nacional renegocia con el Fondo Monetario y también con los bonistas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, se quedó sin nada. Vamos a ver qué sucede en el Senado, pero parece difícil que esto se revea, Daniel. Muchas gracias, Marcelo.